Gloria a Dios, Dios les bendiga nuevamente. Bienvenidos a todos los que estamos aquí en la iglesia, en la casa de Dios y puerta del cielo. Le doy bienvenida también a todos los hermanos que nos van a mirar en YouTube, en Facebook, en las redes sociales. Dios les bendiga, Dios derrame grandes bendiciones sobre todos nosotros, sobre todos ustedes, sobre todos los que van a ver el video. Y pues estamos nuevamente aquí en nuestro estudio bíblico que estamos viendo, un estudio de la Iglesia Pentecostal, del libro de Hechos estamos estudiando y nos toca estudiar la lección número 9, que es el primer mártir de la Iglesia. El primer mártir de la Iglesia es el tema de hoy. Si lo quieren anotar, el tema, el primer mártir de la Iglesia. Y vamos a ver el significado de mártir. ¿Por qué dirán que el primer mártir de la Iglesia? Dice, un mártir es una persona que sufre o muere por defender su religión o sus ideas. También dice, persona que padece sufrimientos, injusticias o privaciones por alguien o por algo, especialmente si los padece con resignación. Ese es un mártir. Una persona que defiende sus ideales, defiende lo que ha creído, defiende lo que sabe, defiende lo que es verdad. Y pues nosotros vemos en la palabra de Dios que hubo muchos mártires de la iglesia. Hubo mártires como los apóstoles fueron mártires. Dice la historia y dice la Biblia que murieron de diferentes formas. El Señor Jesucristo fue un mártir también. Él padeció en la cruz del Calvario. Es uno de los que más ha padecido. Cuando vino aquí a la tierra en ese cuerpo, Él llegó a la cruz del Calvario, lo bofetearon, lo maltrataron. Sufrió mucho, él fue un mártir y también vamos a ver ahora otros mártires, pero vamos a ver principalmente el primer mártir de la iglesia, porque cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, él anduvo caminando aquí, él era Dios manifestado en carne, pero él todavía no estaba en la iglesia, todavía estábamos bajo la ley, todavía no entraba la gracia. Entonces, por eso este es el primer mártir de la iglesia y nosotros somos la iglesia. De ahí para acá están todos los demás mártires, incluso en la actualidad hay mártires que dan su vida, que van a otros países donde la situación, donde no se cree la religión del cristianismo de Jesús, de creer en Jesús, no creen en Jesús, entonces van a otros países y a veces los matan o les hacen diferentes, los maltratan. También hay mártires en la actualidad, inclusive en nuestros días hay pastores que dan su vida enseñando a la iglesia y hay diferentes tipos de mártires, pero todavía en la actualidad hay mártires, pero ahorita vamos a mirar el primer mártir de nuestra iglesia. Esta cita, esto lo encontramos en Hechos 6, 8 al 15. Si lo quieren ir apuntando para que después no vayan los que van a contestar la prueba que tenemos. Para los que no saben, hacemos una prueba en cada lección. Están contestando las preguntas los hermanos aquí presentes. Está en Hechos 6 del 8 al 15, 7 del 1 al 60 y 8 del 1 y 2. Esas son las citas bíblicas. Ahí las tenemos también, las pueden copiar. Y vamos a ver el primer subtema. Dice, Esteban, el primer mártir de la iglesia. Fue Esteban. Nos podemos acordar de una de las clases pasadas donde miramos la lección de los 7 diáconos. ¿Se acuerdan que Esteban fue uno de los primeros diáconos que estuvo en la iglesia? Bueno, dice, Esteban era un judío griego. Como pueden recordar, que los apóstoles, para que los judíos griegos no se sintieran menos, los diáconos eran judíos griegos, porque eran los que se sentían como que hacían una diferencia con ellos. Y él era uno de ellos, de los diáconos, Esteban. Dice, Esteban era un judío griego, era uno de los primeros 7 diáconos de la iglesia, los que estuvimos mirando. Dice, la Biblia dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Ahí lo pueden ver. La Biblia dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. En Hechos 6:8 encontramos esto. Dios le había dado el ministerio de predicar la palabra. Él era un predicador, aparte de ser diácono. ¿Se acuerdan que dijimos que
De esos diáconos a veces salen también misioneros o evangelistas. Él era uno de ellos, si lo miramos la clase antepasada, creo. Dice, Dios le había dado el ministerio de predicar la palabra a Esteban. Dice, y la predicó con tanta unción que nadie resistió la sabiduría y el espíritu por los cuales él hablaba. Grandes maravillas y milagros siguieron su ministerio. Y su nombre significa corona. El nombre de Esteban, su nombre significa corona. Si alguien le ha puesto a su hijo Esteban, le puso como su significado es corona. Y dice, ciertamente Esteban tenía un nombre apropiado porque él fue el primero que llevó la corona de mártir. Él fue el primer mártir en la iglesia, en nuestra iglesia, en la iglesia de Jesús. Él fue el primer mártir. Cuando les pregunten quién fue el primer mártir en tu iglesia, fue Esteban. Entonces vamos a ver el inciso B. La sinagoga en Jerusalén. La sinagoga en Jerusalén. Los judíos helenistas que habían regresado, ¿se acuerdan que también se les llamaba helenistas a los judíos griegos que habían regresado de otro lado? Dice que habían regresado a Jerusalén, habían establecido por lo menos 5 sinagogas en esa ciudad. Estas sinagogas fueron nombradas según los lugares de los cuales los judíos habían regresado. O sea que los judíos helenistas o griegos que iban regresando habían establecido 5 sinagogas por lo menos en la ciudad de Jerusalén. Dice, la sinagoga de los libertos era una excepción. Los judíos que se reunían en esta sinagoga eran judíos que habían sido llevados presos por los generales romanos. O sea, ellos no eran que se fueron porque ellos quisieron. Esta sinagoga de los libertos, ellos eran judíos que habían sido llevados presos por los generales romanos. Si sabemos, en ese tiempo gobernaban los romanos al pueblo de Israel y a otros lugares. Entonces, los romanos se los habían llevado esclavizados y después libertados y luego volvieron a su país. Cuando ya los libertaron de donde se los llevaron los romanos presos, volvieron al país. Ellos eran los libertos, los de la sinagoga de los libertos. Entonces dice, ahí dice, ya que Esteban era griego, era justo que él llevara el evangelio a los griegos. Aunque estos judíos habían viajado por todas partes y eran posiblemente hombres cultos, aunque eran así ellos, aunque habían viajado mucho y eran cultos, dice, no podían refutar a Esteban. O sea, lo que Esteban decía, dice, ¿por qué? Porque él se predicó con tanta sabiduría y poder, y ellos se enojaron y decidieron asesinar a este predicador lleno del Espíritu Santo. O sea, Esteban les estaba predicando a los judíos griegos que habían regresado, pero nosotros sabemos la historia de que dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces estos judíos griegos, Esteban les estaba predicando, pero ellos no quisieron recibir esa palabra. Entonces se empezaron a enojar contra él, porque no quisieron recibir, no quisieron aceptar que Jesús era el Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios manifestado en carne. Lo vamos a seguir mirando más adelante. Entonces estos eran judíos y fueron de los judíos que no aceptaron. Esos judíos de los que dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces dice que, vamos a volver a leer, dice, aunque estos judíos habían viajado por todas partes, eran posiblemente hombres cultos, no podían refutar a Esteban, porque éste predicó con tanta sabiduría y poder. Por eso se enojaron y decidieron asesinar a este predicador lleno del Espíritu Santo. Dice, por esto sobornaron a unos hombres. Sobornar es que les dieron, bueno, vamos a ver aquí, dice, pagaron a algunos para que dieran falso testimonio. O sea, ellos como no encontraron una cosa mala contra Esteban, ellos sobornaron a unos hombres, les pagaron para que hablaran y dijeran, como cuando ahora, por decir un ejemplo, que ahora hablen mal de un cristiano y no encuentren una cosa en qué juzgarle, entonces le pagan a una persona para que testifique diciendo que ese cristiano hizo algo malo, siendo que no lo hizo. Así fue en ese entonces. Estaban estos judíos que no aceptaron la palabra de Jesús, no aceptaron la palabra de salvación, entonces pagaron a hombres malos
para que testificaran en contra de Esteban, pero cosas falsas, mentiras, no la verdad. Dice, quienes acusaron a Esteban de hablar palabras blasfemas contra Dios y Moisés. Eso lo encontramos en Hechos 6:11. Estos hombres acusaron a Esteban, dieron falso testimonio contra él. Vamos a pasar a la otra foto y al otro subtema, que es el Sanedrín. El Sanedrín. Ya hemos mirado Esteban, el primer mártir de la iglesia. Ya hemos mirado quién era Esteban. Hemos mirado la sinagoga en Jerusalén. Cuando él predicó y se enojaron y llamaron a gente a testificar contra él. Y ahora vamos con el Sanedrín. El Sanedrín. Dice, Esteban fue llevado al concilio. Eso lo miramos en Hechos 6 al 12. Si quieren ir apuntando las citas bíblicas. En Hechos 6 al 12 miramos que cuando Esteban fue llevado al concilio, es decir, al Sanedrín. Esteban fue llevado al Sanedrín, que es lo mismo que el concilio. Y este era el concilio supremo del pueblo judío. Los judíos tenían su concilio supremo y era el Sanedrín. Se me traba la lengua con esta palabra. Dice, tuvo su origen con los 70 ancianos que Moisés escogió para que le ayudaran a gobernar a Israel. ¿Se acuerdan que cuando salieron del pueblo de Egipto, el pueblo era mucho y todos traían sus quejas a Moisés, pero era demasiada gente, demasiado pueblo, entonces era mucho trabajo para él. Entonces su suegro Jetro le dijo que por qué hacía eso, que iba a desfallecer él y también el pueblo. Entonces le aconsejó que otros hombres gobernaran con él. Entonces Dios le dijo que agarrara 70, como dice aquí, a 70 ancianos y gobernaran junto con él. Entonces las cosas no tan difíciles las trajeran esos ancianos y las más difíciles las trajeran a Moisés. Entonces él aquí tuvo su origen, este Sanedrín o concilio, con los 70 ancianos que Moisés escogió cuando salieron de la tierra de Egipto para gobernar a Israel. Dice, en la época a que nos referimos había 71 miembros, 70 miembros más el presidente. En ese tiempo había 71, eran 70 los miembros más el presidente, 71. Entonces vamos a ver el inciso D. Dice, la acusación contra Esteban. ¿De qué lo acusaron? ¿Cuál fue la acusación? Vamos a ver ahorita. Dice, la acusación de los testigos falsos, los que fueron sobornados por los judíos griegos o helenistas, que no quisieron aceptar que Jesús era Dios manifestado en carne. Los que no quisieron aceptar, ya ven que sobornaron a estos hombres. Entonces dice, la acusación de los testigos falsos contra Esteban era doble. Había dos cosas de lo que lo estaban acusando. Si se alcanza a mirar ahí, dice, Esteban hablaba contra el templo, dijeron ellos, pero los sobornaron, era falso. Dijeron que Esteban hablaba contra el templo y dijeron que Esteban estaba cambiando la ley de Moisés, que es la principal ley, o sea, es la ley que Dios le dio al pueblo de Israel para que se guiara, y es por lo que se guían actualmente los de Israel. Entonces eso era muy malo, porque estaba, según ellos, mintiendo, ellos estaban mintiendo, pero estaban diciendo que Esteban estaba cambiando la ley de Moisés. Pero Esteban no estaba cambiando la ley de Moisés. Esteban solamente estaba diciendo que Jesús era Dios manifestado en carne, ese Dios que les había dado la ley para que se guiaran, ese Dios que en el Antiguo Testamento dijo, yo mismo iré y os salvaré. Dios mismo les dijo al pueblo de Israel, yo voy a ir a salvarlos. Entonces eso es lo que Esteban estaba diciendo, que Jesús ya había venido, que ya se había cumplido esa profecía, y que Jesús había venido y les había dado a conocer su nombre, y bueno, o sea, que Dios había venido en carne. Me trabé ahorita. Entonces es lo que Esteban estaba diciendo, que esa profecía se había cumplido, que Jesús ya había venido, pero ellos estaban diciendo que él estaba queriendo cambiar la ley de Moisés. ¿Sí me expliqué? Aunque me enredé un poquito. Ok, entonces eran las dos acusaciones que le estaban haciendo a Esteban, de que hablaba contra el templo y de que quería cambiar la ley de Moisés. Eso es lo que ellos decían. Ahora vamos a ver el inciso E.
que es el sermón de Esteban. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? ¿Sí? Ok, el sermón de Esteban. Dice, el sermón de Esteban no es una justificación. O sea, Esteban no dijo, no, cuando él empezó a hablar y a predicarles, él no se estaba justificando, no estaba diciendo, no se estaba defendiendo él. Su sermón no era una justificación ni para defenderse. Ese no era el propósito de Esteban. Dice, tampoco pierde el tiempo en entrar en tratar de defenderse. O sea, él no tenía tiempo para eso, para decir, no, lo que ustedes están diciendo no es verdad. No, él no hizo eso. Él lo que hizo, dice, este sermón es el más largo registrado en el libro de los Hechos. Ya ven que también Pedro dio un sermón y hay otros sermones de otros predicadores, pero dice que este sermón que Esteban hizo fue el más largo, la predicación más larga del libro de los Hechos, el sermón más largo. Dice, comienza el sermón con un saludo sencillo. O sea, les empezó diciendo así Esteban. Les empezó diciendo, varones, hermanos y padres, oíd. ¿Por qué? Porque él también era judío, si ustedes se acuerdan. Él era un judío griego también, por eso es que fue y les predicó a ellos. Era un buen momento, es como decir un mexicano le va a hablar en español a otro mexicano, o como decir un americano o norteamericano le va a hablar a un anglosajón, le llaman, le va a hablar en inglés a otro. O sea, así es más fácil que se entiendan, aunque de todas formas se pueden entender. Un cristiano puede evangelizar de cualquier idioma, porque Dios está con él y de alguna forma le va a entender. Pero era más fácil. Entonces Esteban era un judío griego de los que habían regresado, y a los que les estaba predicando eran judíos griegos. Entonces dice, por eso dijo, varones, hermanos y padres, oíd, porque era de descendencia judía, eran sus padres, y los que estaban en ese momento eran sus hermanos, eran judíos como él, judíos griegos, dice. E inmediatamente comienza una acusación de los jefes mismos de los judíos. O sea, empieza a acusar a los judíos, Esteban, en su predicación. Dice, él se convierte en su juez que les pronuncia sentencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, tenía que haber una sentencia, él estaba actuando como juez porque les estaba diciendo, a ustedes vino y ustedes no le recibieron. No sé cuántos de nosotros seamos tan valientes a veces de ir a la calle y decir algo así, como él lo hizo, porque él estaba hablando directamente con las personas y le estaba diciendo, a ti vino y tú no lo recibiste, tú lo crucificaste, es lo que les estaba diciendo, porque era la verdad. Dice, en su sermón Esteban habla detalladamente de la historia de Israel. En ese sermón está hablando, para los que lo hemos leído sabemos que habla de la historia, de cosas de Israel. Dice, él prueba que siempre rechazaban la gracia de Dios. O sea, que el pueblo de Israel siempre rechazaba la gracia de Dios. Y lo vemos que es verdad, porque en el Antiguo Testamento miramos cómo a veces el pueblo era llevado a otros lados cautivo por desobediente, por ser, ¿cómo se dice? Por dejar a Dios. No me acuerdo de la palabra, pero por dejar a Dios era desobediente y era llevado cautivo a otros lados, si se acuerdan. Entonces dice, rechazaban la gracia de Dios y no obedecían la ley de Dios. ¿Se acuerdan que hay diferentes, Dios dio su ley para que vivieran limpiamente y bien, pero muchas veces no lo hacían, no guardaban la ley? Entonces dice, no obedecían la ley de Dios. Hace mención de Abraham para probar que la bendición de Dios llegó solamente a causa del principio de la fe. O sea, menciona a Abraham para decir que Abraham fue el padre de la fe, si lo recuerdan. O sea, dice, le llegó solamente a causa del principio de la fe. Da ejemplos de su odio persistente de todo lo que es bueno. Imagínense todo lo que les estaba diciendo al pueblo de Israel, que odiaban lo bueno. ¿Por qué? Porque su Dios mismo vino y lo rechazaron, lo crucificaron. Y a veces cambiaban leyes que Dios había dado para poner sus propias leyes. O a veces enseñaban, pero no hacían lo que enseñaban. Entonces, todo eso les estaba diciendo Esteban. Les estaba diciendo la verdad porque tenía que predicar la verdad, no se podía quedar callado. No podía decir, pues que sigan viviendo así.
No, él tenía que enfrentarlos y decirles, estás viviendo mal. Ahora en la actualidad las personas se enojan cuando vienen y les dices, pues estás viviendo en pecado o eso que estás haciendo no está bien. Pero Esteban fue valiente, porque a los judíos y a sus hermanos y a su pueblo les dijo, ustedes crucificaron al Señor Jesús, ustedes crucificaron a nuestro Dios, ustedes no lo recibieron. Eso es lo que él valientemente, y por eso fue el primer mártir. Obviamente se enojaron, no les gustó, pero era la verdad. Ellos estaban rechazando a su Dios. Entonces, yo creo que debemos de ser valientes también nosotros y predicar la verdad. A veces no nos van a querer, a veces no les va a gustar, pero tenemos que predicar la verdad. Así como Esteban, o sea, tenemos el ejemplo de Esteban en la Biblia. Entonces dice, da ejemplo de su odio persistente de todo lo que es bueno. Les recuerda que vendieron a José. ¿Se acuerdan cuando sus hermanos vendieron a José? Como esclavo a Egipto por envidia. Eso no era bueno. Ellos no debían de haber hecho eso. Eso era algo malo que hicieron contra su hermano. Entonces les recordó eso. Habían rechazado a Moisés. Dice, en el fin de su sermón, cuando ya estaba terminando su sermón, y eso lo vemos en el libro de Hechos, su sermón de él. Una vez a Esther le tocó leerlo por una enseñanza que tuvimos, no recuerdo por qué, y ella leyó todo ese sermón que era largo. Dice, en el fin de su sermón, cuando ya estaba terminando su sermón, Esteban demuestra que la historia de Israel prefiguró a Cristo. O sea, al final de su sermón, Esteban dice que en la historia de Israel, en su misma historia, dice que Dios mismo dice, yo mismo, y vamos a ir ahí, bueno, ¿me pasas mi Biblia de ahí, creo que está? Vamos a ir a esa cita. Vamos a ir a Isaías. Es muy conocido esta cita bíblica. En Isaías 52, ¿ya lo tienen todos? Isaías 52. Isaías 52, 6 dice, por tanto, Dios está hablando ahí. Dijo, por tanto, mi pueblo, su pueblo, el pueblo de Israel, su pueblo, dice, mi pueblo sabrá mi nombre. Dice, por esta causa, en aquel día, o sea, cuando sepan su nombre, cuando él venga, dice, en aquel día, porque yo mismo que hablo, ¿quién estaba hablando? Dios, al pueblo de Israel. Es en el Antiguo Testamento, dice, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Entonces, eso es lo que dijo en la última parte de su sermón Esteban, que Dios ya les había dicho que iba a venir, pero que ellos no lo recibieron, que lo rechazaron. Entonces dice, demuestra que la historia de Israel prefiguró a Cristo. O sea, la historia de Israel nos demuestra que Jesús iba a venir manifestado en carne. Dios les bendiga. Dice, y el rechazamiento de él por los judíos. En la última parte, ¿se alcanzan a ver? Dice, y el rechazamiento de él por los judíos. O sea, también les dijo eso, les predicó eso, que ellos le iban a rechazar. Entonces, y les está predicando exactamente lo que estaba pasando, lo que acababa de pasar. Jesús no tenía tanto que había sido crucificado. Entonces, les está diciendo todo lo que pasó, que ya sabemos en la Biblia. Dice, Esteban acusa al Sanedrín. ¿Sí lo alcanzan a ver todavía? Esteban acusa al Sanedrín de ser traidores contra Dios. ¿Qué era el Sanedrín? Si lo recuerdan, dice, este era el concilio supremo del pueblo judío. O sea, le está diciendo al Sanedrín que ellos eran traidores contra Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban puestos para enseñar la ley de Dios, para enseñar de Dios, y lo estaban rechazando, no lo estaban recibiendo, no lo estaban aceptando, lo estaban crucificando. Es lo que le estaba diciendo. Dice, Esteban acusa al Sanedrín de ser traidores contra Dios. Les reprende. ¿Por qué creen pero
Es como por decir, ¿cuántos de nosotros seríamos valientes si ahorita viene un judío? ¿Cuántos de nosotros le diríamos, le explicaríamos que en el Antiguo Testamento ya se había dicho en su ley, en la ley de los judíos, que ya se había dicho que Jesús iba a venir? ¿Y cuántos le diríamos, mira, Jesús ya vino, ya se cumplió esa profecía, ya vino y fue en este tiempo, hace 2000 años? Y es tu Dios y es mi Dios también, es el mismo, es Dios manifestado en carne, es lo que Él estaba haciendo. Pero Él ya los estaba acusando porque ellos no lo recibieron y ya lo habían crucificado, eso ya había pasado. Entonces, dice, le reprende, diciendo que son incircuncisos de corazón. Ser circuncidado era ser limpio, significaba limpieza. Y les está diciendo que eran incircuncisos de corazón, o sea que su corazón no era bueno, su corazón no era limpio. Entonces, pues vamos a seguir viendo. De corazón y de oídos, dice, que eran incircuncisos. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Dice, les acusa de resistir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Dice, y de ser los asesinos de Jesús. ¿Y era verdad o no? Era verdad. Era verdad porque ellos dijeron cuando les dijeron que si le soltaban a Barrabás o le soltaban a Jesús, ellos dijeron, crucifiquen a Jesús. Entonces, sí lo habían asesinado porque el pueblo pidió a Jesús para que lo crucificaran. Y dejaron libre, en lugar de él, dejaron libre a uno que sí hacía muchas cosas malas. Entonces, vamos a seguir. Dice, Esteban es apedreado. ¿Cómo creen que se pusieron ellos cuando les dijo todas estas cosas que eran verdad? Pues se enojaron, se pusieron muy enojados. Dice, Esteban es apedreado. Dice, mientras los miembros del concilio escuchaban a Esteban, fueron profundamente convencidos de pecado. O sea, que la persona cuando escuche y se dé cuenta que es verdad, se va a convencer, va a saber que sí, o sea, sí está en pecado. Ellos fueron convencidos de pecado. Se enfurecieron entonces, tanto que sus dientes crujían. Estaban muy enojados, como se enojaría tal vez una persona si le decimos. Dice, arremetieron contra él, le echaron de la ciudad y lo apedrearon. Así fue. Pero él estaba defendiendo a Jesús, él estaba hablando de Jesús, él estaba diciendo, es nuestro Dios manifestado en carne, es nuestro Dios que vino a la tierra a salvarnos, es nuestro Dios que vino para dar salvación a los gentiles también. Entonces, ellos se enojaron porque les dijeron eso, porque ellos no quisieron recibirlo. Dice que no conocieron el día de su visitación, dice la palabra de Dios. No conocieron ellos cuando su Dios vino a andar aquí en la tierra. Entonces, se enojaron mucho de todo lo que les estaba diciendo, pero pues ellos lo habían hecho. En todo caso, si hubieran tomado una buena actitud, si hubieran arrepentido y hubieran pedido perdón y hubieran aceptado a Jesús, pero no fue el caso. Dice, el Sanedrín no tenía poder de pronunciar sentencia de muerte. O sea, este concilio no podía decir de sentencia o muerte, no podía. Dice, contra nadie. Pero ellos ignoraron esto debido a su ira y odio. O sea, ignoraron que ellos no podían matar a nadie, que el concilio no podía pronunciar sentencia de muerte. Lo ignoraron y como quiera, estaban tan enojados que como quiera, y tenían tanto odio contra él, que lo apedrearon. Dice, entre los miembros del concilio estaba Saulo de Tarso. ¿Quién sabe quién es él? Pablo. Saulo de Tarso estaba entre estos miembros. Dice, sin duda Saulo era uno de los hombres principales que fue adelante para matar a Esteban. Encontramos en Hechos 1 esto, dice, él consintió en la muerte de Esteban. O sea, en ese tiempo Pablo no era Pablo, era Saulo, y Saulo era un perseguidor de la iglesia. Dice, él consintió en la muerte de Esteban. Por esta declaración sabemos que aprobó. ¿Todavía pueden mirar o ya no? Sí. Ok, ahí está. Dice, por esta declaración sabemos que aprobó, o sea,
Saulo aprobó y estaba complacido con la muerte de Esteban. También guardó la ropa de los que se la quitaron para echarle piedras. El Pablo que nos predicó a los gentiles, él estuvo presente. Pablo, el que fue predicando por tantos lados, el que también más después fue apedreado, el que abrió tantas iglesias, el que evangelizó, el que dedicó su vida a Dios. En este momento es como nosotros, antes de venir a Dios no somos como somos ahora, somos diferentes. Así era la vida de Pablo, él perseguía a la iglesia y él consintió con ellos, con todos los que se enojaron, él estuvo ahí consintiendo eso, él estaba de acuerdo, él perseguía a la iglesia, como hemos estado mirando en estas últimas clases, la persecución de la iglesia, él perseguía a la iglesia, Saulo. Entonces vamos a ver la visión de Esteban. Dice, algunas personas tratan de probar la tradición trinitaria refiriéndose a la visión que Esteban vio antes de morir. Esteban tuvo una visión antes de morir, antes cuando lo estaban apedreando, él tuvo una visión, Esteban. Y las personas que creen en la doctrina trinitaria, ellos dicen que en esta parte que vamos a estar mirando ahorita, que demuestra la Trinidad, pero eso no es verdad. Lo vamos a demostrar ahorita. Y la Biblia nos lo dice. Dice, no obstante, esta es prueba de la unidad de Dios. O sea, esa visión que tuvo Esteban es una prueba de que Dios es uno. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, Esteban invocaba a Dios diciendo, Señor Jesús. Esteban estaba invocando a Dios. Y él dijo, Señor Jesús. O sea, no dijo otro nombre, no dijo otra persona, no dijo son tres, dijo Señor Jesús, invocando a Dios. Dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Le dijo a Jesús, le dijo a Dios, le dijo, recibe mi espíritu. Recibe, no reciban mi espíritu. Dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué? Porque él sabía que él era Dios. Jesús era Dios manifestado en carne. Entonces dice, el término a la diestra de Dios que vemos ahí en esa cita, dice, simplemente indica la posición de poder y gloria. Diestra es como poder, significa poder. Entonces, cuando dice a la diestra de Dios, está diciendo el significado de poder, el poder que Dios tiene. Dice, hay muchos pasajes bíblicos que hacen destacar esto claramente. En Marcos 14:62, vamos a ver, dice, y Jesús les dijo, yo soy. En Marcos 14:62 vemos que Jesús dijo, yo soy. Y en el Antiguo Testamento, Dios se dio a conocer cuando le dijo Moisés a Dios que cuando fuera a sacar al pueblo de Israel de Egipto, que cómo les iba a decir, que quién me mandó, que Dios me mandó, cómo es que voy a sacarlos de Egipto. Dijo, les dirás que yo soy, te ha enviado. O sea, en el Antiguo Testamento Dios dijo, yo soy. Y en el Nuevo Testamento Jesús dijo, yo soy. ¿Por qué? Porque era el mismo. Entonces vemos en Marcos, que está en el Nuevo Testamento, Marcos 14:62, Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra, que significa poder, a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. O sea, aquí lo que tenemos que resaltar es que diestra significa poder, el poder de Dios. Entonces, y dijo, yo soy. O sea, el mismo Dios que dijo en el Antiguo Testamento, yo soy, ahora Jesús decía, yo soy. Y no hay dos yo soy, solamente es uno. Es Dios manifestado en carne en Jesús. Entonces dice, en muchos pasajes bíblicos donde se lee que Jesús está en la posición de poder y gloria, se lee que el Señor está sentado. Sin embargo, en Hechos 7:56, en la traducción inglesa King James, se lee que Jesús está de pie. Dice, ¿es posible que se levantara Jesús para dar la bienvenida al primer mártir? Tal vez Jesús se levantó, porque dice, donde quiera vemos que dice que está sentado, pero aquí dice que es posible que se levantó para mirar el primer mártir que estaba llegando, su primer hijo, el primer mártir de la iglesia.
Entonces dice, ¿es posible que se levantara Jesús para dar la bienvenida al primer mártir? La bienvenida a su descanso, a él. Él era salvo ahora. Dice, ¿o se levantó a causa del gran interés que él tenía por la escena de la muerte del primer mártir? O tal vez Dios estaba mirando cómo estaban maltratando a su hijo, pero él sabía que él ya ahora tenía la salvación eterna. Entonces, ciertamente es un asunto que merece la más profunda meditación. Vamos a pasar al otro subtema, que es la semejanza entre el Calvario y la muerte de Esteban. La semejanza entre lo que es semejante el Calvario, donde Jesús murió, y la muerte de Esteban. Dice, consideremos brevemente unos puntos de semejanza entre el martirio de Esteban y la crucifixión de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor, dice ahí. El número 1, unas semejanzas entre la crucifixión y la muerte de Esteban, lo que fue semejante. Dice, en ambos casos la gente estaba incitada, la gente estaba enojada, la gente estaba como incitada, como, no sé cómo lo dicen en inglés, pero cuando decían crucifiquen a Jesús, todos estaban como en algarabía, como incitados. Y cuando estaba en Esteban, estaban apedreándolo, estaban enojados, estaban con ira, estaban incitados, estaban así, incitados. Dice, Esteban fue echado de la ciudad, a Esteban lo apedrearon fuera de la ciudad. Dice, Jesús fue llevado de la ciudad para ser crucificado. Los dos les pasó eso fuera de la ciudad. A Esteban lo apedrearon fuera de la ciudad y Jesús lo crucificaron fuera de la ciudad. Dice el número 3. Los dos oraron por sus asesinos. Vamos a ver eso en Lucas. Lucas 23. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Cuando fue crucificado Jesús. ¿Ya lo tienen? Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. O sea, Jesús dijo, perdónalos a los que lo estaban crucificando. Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si alguien un día nos ofende, es lo que debemos de decir. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Así Jesús hizo. Ahora vamos a ver permítanme, en Hechos 7. Hechos 7, ¿ya lo tienen? Hechos 7, 60, versículo 60. Aquí podemos ver en toda la parte de atrás, pueden mirar toda la historia de Esteban, del que estamos hablando hoy, del primer mártir. Pero 8, 7, 60 dice, y puesto de rodillas, Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz, dijo él, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esa es una de las semejanzas de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios, y Esteban, el primer mártir. Dijo, no les tomes en cuenta este pecado, porque ellos estaban pecando, porque Él les predicó para que ellos se dieran cuenta de que habían crucificado al Dios de los dioses, al Dios verdadero, al único Dios, y para que se arrepintieran, pero ellos se enojaron. Entonces ellos estaban haciendo mal, entonces lo estaban apedreando. Entonces él dijo que no les tomara en cuenta ese pecado. Entonces dice, los dos oraron por sus asesinos. Los dos, el número 4, los dos se entregaron a Dios. Si vieron, los dos dijeron, recibe mi espíritu, se entregaron a Dios. Y en el 5 dice, ambos clamaron a gran voz. En ambos casos fueron gritos de victoria. ¿De victoria por qué? Porque Jesús ya había pasado todo. Él tenía
estaba venciendo la muerte con eso, porque él iba a resucitar. Él era Dios mismo, manifestado en carne. Entonces, al morir, ninguna persona puede morir y resucitar por sí misma, pero él que es Dios, el Dios verdadero, él podía, dice, tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Entonces él puso su vida, pasó todo eso, pasó ese sufrimiento, pero como era Dios mismo manifestado en carne, él volvió a tomar su vida cuando resucitó, así como vamos a resucitar nosotros. Por eso nosotros tenemos vida eterna, ya tenemos vida eterna, ahorita estamos vivos. Y cuando duermamos, porque el cristiano duerme en Dios cuando fallece, cuando duermamos vamos a seguir en vida eterna. Ya tenemos vida eterna para siempre, si nos mantenemos en Dios. Entonces ellos tenían victoria. Jesús tuvo victoria cuando ya había pasado todo eso. Y Esteban tuvo victoria porque pasó a la vida eterna. O sea, estaban en victoria. Cuando un cristiano se mantiene, y no importa si es un mártir, como Esteban, cuando se mantiene y se queda firme, y no importa aunque sea a costa de tu propia vida, si te mantienes firme, tienes la victoria, porque sea que estemos vivos o sea que durmamos, somos de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, tenían victoria ellos. Vamos ya estamos terminando, dice el último, las dos verdades finales. Vamos a ver cuáles son las dos verdades finales. Finalmente hay dos cosas que deben atraer la atención del estudiante, o sea, de todos nosotros. Dice, el número 1 dice, la manera de la muerte de Esteban. Él durmió. Esteban durmió, dice la Biblia. Cuando él murió, dice que durmió. En el versículo 60. Dice, nos indica una muerte tranquila y apacible, porque él estaba ganando, porque él estaba venciendo. Entonces dice, qué cosa bienaventurada es dormir en los brazos del Señor. Él estaba feliz, había ganado, ahora estaba con Dios, o sea, él ya la había librado. Él ya no tenía la posibilidad de que si iría a llegar a la salvación, él ya era salvo. Al morir en Cristo, él ya tenía la salvación. Entonces dice, qué cosa bienaventurada es dormir en los brazos del Señor. Qué bonito, ¿no? ¿A cuánto les gustaría estar en los brazos de Jesús? Yo creo que a todos. Entonces, vamos a ver la otra verdad. El número 2 dice, ¿sí lo alcanzan a ver? Dice, la otra verdad final es el efecto de la muerte de Esteban en Saulo. ¿Se acuerdan quién era Saulo y quién fue Saulo después? Fue Pablo. Él estuvo allí, él miró todo eso, pero hubo un efecto en él. ¿Cuándo fue el efecto? ¿En ese momento o después? Ajá. ¿Ya lo habías leído? Oh, lo analizaste, ok. El efecto de la muerte de Esteban en Saulo. A mí me llamó mucho la atención cuando yo estaba estudiando esto. Dice, después de esto, Saulo de Tarso nunca fue el mismo. Saulo, el que perseguía a la iglesia, nunca fue el mismo. Después de que él miró del primer mártir que fue Esteban. Dice, aunque hizo lo posible por ignorar el convencimiento de su culpa por perseguir a la iglesia, o sea, él quería ignorar que él tenía culpa de perseguir a la iglesia. Dice, estamos seguros que durante toda su vida recordó esta escena. Obviamente, ya era adulto, ya era grande, no era un bebé, lo podía recordar. Y él estuvo cuando fue el primer mártir de la iglesia. Y él estuvo presente y él se dio cuenta que Esteban no negó a Jesús, él siguió firme, aún dio su vida y fue el primer mártir de Jesús, por causa de Jesús, por causa de defender a Jesús, de defender la doctrina, de defender esa creencia en Dios. Entonces dice, estamos seguros que durante toda su vida recordó esa escena. Imagínense a Pablo siendo ya cristiano, ya sabiendo que Jesús era Dios, cuando Dios ya se le había aparecido, cuando ya sabía que él fue Dios manifestado en carne. Imagínense cómo se acordaría cuando él antes no había conocido a Dios y estuvo en ese momento y supo que Esteban era su hermano y que él estuvo presente cuando lo apedrearon. Imagínense eso. Dice, y muchas veces le animó y le dio fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué le animó y le dio fuerza? Porque dijo, ¿se acuerdan que a veces a Pablo lo llegaron a sacar de las ciudades y lo apedreaban? Y una vez quedó hasta como muerto, que pensaron las personas, lo dejaron de apedrear porque pensaron que ya estaba muerto. Pues yo creo que cuando a él lo estaban apedreando, él se acordaba y dijo, yo voy a ser como Esteban
Esteban, el primer mártir, vino a ser un ejemplo para Pablo y es un ejemplo para nosotros de no negar a Jesús por nada. Nosotros ya no tenemos esas persecuciones que ellos tuvieron, pero no neguemos a Jesús, no dejemos por ninguna otra causa a Jesús. Así como Pablo tuvo que haber recordado y haber dicho, yo estuve ahí, yo miré como él, como mi hermano, como a Esteban, cómo lo apedrearon, y ya de haber dicho él, no, por algo Pablo era como era. Él tenía un ejemplo en Esteban, en el primer mártir. Él había mirado cómo él pasó eso y se mantuvo. Entonces Pablo ahora pasaba cosas, pero se le venía a la memoria pensando, así como él no fue infiel a Dios, no dejó a Dios, yo tampoco lo voy a ser infiel ni lo voy a dejar. Y así debemos de ser nosotros, así debemos de decir, venga lo que venga en nuestra vida, no importa lo que pase, de ninguna forma nosotros seamos fieles a Dios, fieles a nuestra doctrina, porque nuestra doctrina es bíblica y nosotros la hemos leído y la podemos mirar en la Biblia. Que Dios, Jesús, es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios que vino a la tierra manifestado en carne, y es el mismo Dios de los judíos y es nuestro mismo Dios. Entonces esa es la clase de hoy. Dice, y muchas veces le animó y le dio fuerza. Porque cuando vemos que otros cristianos pasan cosas, y eso nos da fuerza a decir, yo también puedo pasar eso. Entonces esa es la lección número 9 del primer mártir de la iglesia. Dios les bendiga a todos.